El tema de hoy es el duelo. El duelo. Sí, vamos a dar un poquito el concepto de duelo. Es un proceso que cada persona vive de pérdida, de algo o de alguien. Toda experiencia de pérdida suscita a la persona con emociones, con conductas y pensamientos de alta o baja intensidad, que no deben ser menos valoradas, sino que la persona lo va dándole el valor, cada uno que considere a esa pérdida, ¿sí? ¿Cuándo comienza? Cuando se da la pérdida en sí, del ser querido, de alguna situación, como dije recién, y cuando se considera acabado. Por ahí es un poco lo que decíamos la otra vez que estuve acá, dependiendo de cada persona, los duelos tienen diferentes etapas que uno va pasando de acuerdo a lo que ha perdido, y a su vez tenemos que tener paciencia para eso y darnos tiempo a poder vivir ese duelo, ¿sí? Con las emociones y conductas que uno va viviendo. No saltar etapas del mismo. Y no sería lo recomendable, que a veces suele pasar, ¿sí? Pero por ahí, bueno, de ir viviendo cada etapa como tiene que ser, la mejor medida que se pueda, digamos. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y cuándo se considera que se acaba el duelo? Cuando el superviviente muestra la capacidad de reorganizar su vida al nivel que tenía antes o parecido, y cuando se refiere al fallecido, vamos a hablar de una pérdida de un ser querido, por ejemplo, sin sentimiento de extrema tristeza o ansiedad. Para esto se necesita de una red social, apoyo de la familia, amigos, conocidos, ¿sí? ¿Cómo es el nivel de funcionamiento que tenemos las personas durante el duelo? Los días siguientes al fallecimiento se da una conmoción o aturdimiento, ¿sí? Que a veces nos ayuda a superar el dolor y a reorganizarnos un poco. Pero después de los 2 o 3 días, cuando la realidad de la pérdida se hace concreta y se presenta con toda la fuerza, ahí se comienza el proceso de caída, ¿no? Que suele durar unos meses. Después de estos momentos duros, la persona se va recomponiendo, ¿sí? En este proceso lento, que puede durar meses, años, o dependiendo de los factores que haya en su vida, como el apoyo social, afectivo, ¿sí? Y la paciencia que tenemos que tener para que podamos vivir este proceso. Apoyo profesional en algunos casos también, ¿no? En algunos casos sí, porque se torna como un duelo crónico o patológico, ¿sí? Psicopatológico que se llama. Entonces, bueno, ahí sí se necesitaría de apoyo de profesionales de salud mental, uh-huh. ¿Sí? O psicólogos, y en casos muy extremos, psiquiatras, por el tema de la depresión, ¿no? La depresión, a ver, una de las partes del duelo se llama depresión o gran tristeza, perdón. Sí. Y la depresión a veces, en este caso, se toma como momentos muy, muy intensos de tristeza y no propiamente dicha como la enfermedad. A veces sí se entra en una depresión mayor cuando el duelo se hace psicopatológico, uh-huh. ¿Sí? Ya pasa a la depresión como enfermedad. ¿Cuáles serían las manifestaciones normales, ¿no? que podremos tener en el duelo? Sensaciones físicas, de sentimientos y de conductas. Por ejemplo, las sensaciones físicas son vacíos en el estómago, presión en el pecho, en la garganta, hipersensibilidad al ruido, sensación de despersonalización. ¿Qué sería la despersonalización? Sentirse extraño a uno mismo o al cuerpo o al ambiente que estamos, ¿no? Que nos rodean. Falta de aire, falta de energía. Cuando los sentimientos que se dan, tristeza, enojo, culpa, autorreproches reales, claro. O a veces irracionales, ¿no? Sí. Si no hubiera hecho tal cosa, si no le hubiera dado tal... Sí. Exactamente. Es normal. Y ansiedad, o sensación de alivio a veces. Que a veces no, uno por ahí se siente culpable por sentir alivio, pero cuando hay a veces enfermedades terminales, uh-huh. Uno va viviendo el duelo, que ya sabe que se aproxima el deceso, digamos, uno va viviendo el duelo antes, ¿no? Y ese es el alivio por ahí que uno siente, bueno, que uno dice, bueno, falleció, dejó de sufrir, por ahí ese alivio que a veces nos genera culpa también. En la parte de cognición y conductas, la incredulidad, de no creer, la negación.
la confusión, la preocupación, que a veces sentimos la presencia del ser querido o alucinamos, que por ahí, ¿qué es la alucinación? Uno dice, ay, alucino tal cosa. Es la percepción que ocurre en ausencia de un estímulo que lo desencadene. ¿Pero es una alucinación eso siempre? Suele ser... Diferentes creencias, ¿no? Uno puede... Exactamente, que a veces uno dice, uy, falleció y lo sentí, que andaba, o lo escuché, ¿no? Y bueno, y por ahí eso, son el mismo sentimiento de extrañar al ser querido también, ¿no? Pero podemos sentirlo cerca. Sí. Igualmente. Sí, son sentimientos que uno tiene. Sin ser una alucinación. Exactamente. Y esto, cognitivo, perceptivo. Sí. ¿No? Bueno, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, el aislamiento social, soñar con el fallecido, ¿no? O visitar lugares donde estuvo el fallecido, o tener objetos, ¿sí? Esto se puede dar en los primeros, o se da, mejor dicho, en los primeros meses del duelo. ¿Cómo se da? Las etapas. Las etapas son crisis, negación, enojo, que las hablamos un poquito recién, tristeza o depresión, y autoaceptación, que sería el aprendizaje, ¿sí? De poder vivir con este dolor emocional, ¿sí? Y con el tiempo poder recuperar la vida y la alegría y el placer, ¿sí? Que no sea tan pesado. Y poder recordarlo bien. Exactamente. Sin sufrirlo. Justamente, recordarlo, ¿no? Y no sufrirlo, vamos a decir. Recordar los buenos momentos y demás. Por ahí las 4 tareas fundamentales en general, ¿no? Es aceptar la realidad de la pérdida, sentir y elaborar el duelo con todas las emociones, porque a veces si las dejamos, las evitamos, se prolonga el duelo innecesariamente. Adaptarse a los cambios del medio y recolocar al fallecido emocionalmente y poder reacomodar también la propia vida, ¿sí? Y tenemos por ahí indicadores de los duelos complicados. ¿Cuáles son? Cuando se menciona el fallecido con el mismo dolor del primer día, ya habiendo pasado varios meses, cuando algún acontecimiento desencadena una reacción muy excesiva de uno, periodos de extrema tristeza o demasiados largos, periodos largos de tristeza, a veces deseos de desaparecer, ¿no? O tener pensamientos negativos en fechas puntuales, episodios de conductas agresivas o impulsivas, como el consumo de sustancias, y la imposibilidad de incorporarnos a nuestra vida, ¿no? Que uno por ahí se da cuenta de que no termina de accionar en lo que tenía que seguir, digamos, ¿no? Pensamientos recurrentes, culpas, asuntos pendientes con el fallecido. Estos serían indicadores de sufrimiento y dolor intenso, más de lo habitual, ¿sí? Que pueden ser consecuencia de que, bueno, que la persona se vio sobrepasada en algún momento y ha adoptado conductas de evitación del dolor, ¿sí? O de los cambios, que por ahí esto de que uno extiende la despedida, que es el duelo, y esto hay que tener también muy en cuenta la relación que tiene con el fallecido. No es lo mismo un conocido que un familiar, una mamá, un hijo, mucho menos, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo también en cuenta a la hora de evaluar cuándo es patológico el duelo o no. Más allá de que no hay un tiempo específico, pero ¿de qué se puede hablar? Como para decir, bueno, necesito una ayuda extra para poder sobrellevar esto, para poder adaptarme y aceptarlo. Bien, esto, ¿no? De ver si tenemos a alguien que está padeciendo un duelo, de poder ver estos puntos. Si pasaron muchos meses y la persona sigue nombrando al fallecido con mucha intensidad de tristeza, y bueno, habría que tener en cuenta eso para decir, bueno, uno de los casos, ¿no? Uno de los puntitos, uno de los indicadores. Los grupos de autoayuda, en estos casos, ¿sirven? ¿Aportan? O en cualquier caso, ¿no? Exactamente. Los grupos de autoayuda. Sí, aportan un montón, porque uno por ahí se queda con que uno está viviendo el duelo y lo está pasando muy mal, y a veces no ve diferentes soluciones. Entonces por ahí el grupo de autoayuda, valga la redundancia, ayuda a que se puedan compartir las experiencias
y decir, bueno, lo que hizo aquel me puede servir o lo intento para ver si estoy mejor. Ujú. Entonces, bueno, esto de compartir es lo que ayuda y lo que hace bien, digamos, y lo que alivia. Ujú. Y el acompañar También. en silencio. Tal vez. También, esto sería la red social, ¿no? Que a veces uno, ¿qué dice en los momentos de duelo? Ujú. Y a veces nada, a veces es estar, Sí. presentarse, acompañar, dar un buen abrazo y es suficiente y a veces sana más que muchas palabras y palabrerío y cosas, ¿no? Pero el estar es muy, muy importante. Y tener paciencia con la persona que está padeciendo el duelo. Tanto el paciente, digamos, Ujú. como el acompañante. Y a veces se dan los duelos que se demoran, ¿no? Que las primeras semanas no se presentan síntomas. Esto es un duelo patológico crónico que tiene una duración muy larga. O los enmascarados. Los duelos enmascarados que se dan solamente síntomas somáticos o en el cuerpo, ¿sí? Eso quiere decir somático, que coinciden con la fecha de la muerte, ¿no? Propiamente dicha. O el exagerado, que es ahí, digamos, el duelo psicopatológico, donde se da una depresión mayor o uno puede estar, se puede meter en abuso de sustancias y demás. Ahí sí habría que hacer una consulta con un psicólogo o psiquiatra en Ujú. casos extremos, digamos. Lo importante es manifestarlo, no guardárselo. No guardarlo. A veces puede pasar que esto, como te digo, que se demore el duelo y que uno que por distintas circunstancias se guarde todas las emociones, pero se extiende innecesariamente. Y por eso, no voy a llorar. No, sí, hay que llorar. Ujú. Sí, es el contacto que uno hace con la tristeza de lo que pasa. Ujú. Porque yo por ahí digo esto, si uno está viviendo un duelo, perdió a alguien y se está muriendo de risa, que es también una conducta que se puede dar, Sí. pero que se puede dar en los primeros días, que no uno está conmocionado o está con el aturdimiento mismo. Sí. Después cae en la cuenta y hace contacto y tiene que entrar en la tristeza. O sea, ese es el hacer contacto, ¿no? Es la forma de salir. Llegar al Exactamente. fondo y salir. Sí, vivirlo. Ujú. Llorar, si hay que llorar, hablar del fallecido, que parece, no hablamos porque nos sentimos mal. No, Hablar. hay que hablarlo, hay que traerlo, que es normal, ¿sí? O, no, siento tal cosa y me asusta. Y no, es normal del proceso, ¿no? Son, como te digo, indicadores cognitivos y de percepción que uno los tiene, ¿no? Y a veces nos asustan y a veces no, pero es normal dentro del duelo, del proceso de duelo.